Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural número 239, citada para el lunes 9 de diciembre a las 6 de la tarde. Trump frente al mundo. Y nuestro invitado es Julio Londoño Paredes y la moderación nos la va a hacer Rafael Rincón Ordóñez. Vamos a resumir la hoja de vida de Julio, que es una hoja de vida muy completa. Él se ha destacado en tres campos en su vida profesional: como militar, como diplomático y como académico. Julio, como militar, estuvo en las fuerzas militares del ejército de 1954 a 1981 y se retiró como teniente coronel. Después fue nombrado como general honorario de nuestro querido y respetado Ejército de Colombia. Julio, en su vida militar, se destacó como especialista en negociación de conflictos y en relaciones internacionales en el área de geografía, historia, derecho del mar, fronteras y límites de Colombia. En la vida diplomática, Julio ha sido embajador en Colombia, en la Organización de Estados Americanos, la OEA en Washington, en las Naciones Unidas en Nueva York, y su último cargo diplomático fue embajador en Cuba. Julio, durante el gobierno del presidente Barco, fue ministro de Relaciones Exteriores y en el año 2010, siendo Sergio Fajardo como candidato a la presidencia, Julio lo acompañó en su fórmula vicepresidencial. En la parte académica, Julio ha sido profesor en la Universidad de los Andes, en la Jorge Tadeo Lozano y actualmente en la Universidad del Rosario, donde es decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales y es doctor honoris causa de la Universidad Militar. Julio ha publicado 6 libros y es columnista de diarios y revistas nacionales dentro de esa semana, que todas las semanas, los viernes, lo leemos. Bueno, ¿y quién nos va a hacer la moderación? Como le decimos cariñosamente, Rafa Rincón o Rafael Rincón. Rafael Rincón es socio fundador de Rincón Castro Abogados, es abogado, árbitro y experto en la resolución de conflictos comerciales internacionales y de inversión de distintas jurisdicciones. Actualmente es profesor de Derecho Internacional Público y de Arbitraje Comercial en la Pontificia Universidad Javeriana. Sin más preámbulos, ya tenemos 26 personas conectadas directamente, más seguramente acompañantes y también por YouTube. Rafa, te cedo la palabra para que nos cuentes hoy cómo va a ser la mecánica de este excelente conversatorio que todos estamos atentos a lo que nos va a contar el maestro Julio Londoño. Tienes la palabra, Rafa. Y gracias, Jorge, Julio, por la compañía. Jorge, muchísimas gracias y un saludo para todos y especialmente para nuestro conferencista, el doctor Julio Londoño Paredes, con quien me complace ya compartir nuevamente este foro y este escenario. Y Julio, habíamos dicho en la última sesión que sin duda alguna teníamos que hacer una sesión particular después de la elección de los Estados Unidos y estamos ya acá para hablar un poco de eso y se cumplieron las predicciones de las que hablábamos. Tal vez en este foro sí se habló de que Trump podía ganar y que podía ganar, digamos, en una elección que no fuera tan reñida como la que se estaba diciendo en algunos medios, ¿no? Y por el contacto que, digamos, distintos de nosotros teníamos con personas en Estados Unidos y demás. Y bueno,
ocurrió el triunfo de Trump, uno tiene que decirlo de forma categórica, no se puede subestimar el alcance del triunfo. Pero al margen de las consideraciones ya de política doméstica norteamericana y de lo que implica su victoria, ¿cuál es, Julio, en tu concepto, y para que empecemos un poco de lo general a lo particular, cuál es en tu concepto la principal reacción? ¿A qué obedeció verdaderamente la victoria de Trump? ¿Y cómo podemos, de alguna forma, entender esa victoria en el resto del mundo? Es decir, porque hay muchas personas que quedaron muy sorprendidas por esto, pero ¿cómo el mundo debe leer esta victoria de Donald Trump? Eh, Gracias, Rafael. Un abrazo muy especial para ti, para Jorge y para todos los amigos presentes. Yo me voy a permitir dar algunas opiniones ahí de carácter general que las podemos conversar entre todos, porque eso son simplemente impresiones un poco de carácter personal. Yo tengo ante todo la impresión que hubo una rebelión contra el establecimiento, digámoslo así, en los Estados Unidos. Yo creo que se evidenció necesariamente que el pueblo norteamericano estaba saturado, digámoslo así, del establecimiento, de la pugnacidad, de la situación general de los Estados Unidos. Naturalmente que hubo otros elementos adicionales. Por una parte, la situación económica, no obstante que las cifras señalaban que Biden ha manejado bien el marco económico del país, la gente en sí misma veía con dificultades y tenía dificultades de carácter financiero en el orden familiar. Es decir, la economía estaba bien, pero la gente no estaba bien. Ese fue un aspecto que yo creo que es definitivo. Pero también, a mi juicio, hubo otra razón. Yo creo que, como todos vimos, el centro de la campaña, no solamente de Trump, sino de Kamala Harris, fue el asunto de la inseguridad en los Estados Unidos generada por la migración. Ese fue el punto central. Entonces, ¿por qué? Porque los norteamericanos, incluso los latinos, empezaron a verse amenazados por una migración galopante, especialmente de gente proveniente de Venezuela. Todos hemos visto que en algún momento en algunas ciudades de los Estados Unidos se dijo que el tren de Aragua estaba actuando en ciudades importantes de los Estados Unidos. Ya ustedes saben que en algunas ciudades de los Estados Unidos, Washington, por ejemplo, ya ciertos barrios estaban amenazados por gente que se le robaban, se entraban a las casas, robaban automóviles, hacían cosas de ese tipo a lo cual no estaba acostumbrada la sociedad norteamericana. Eh, entonces, la política que siguieron, como todos lo vimos, de algunos gobernadores de los estados fronterizos con México, resolvieron simplemente mandar en buses a los migrantes ilegales y depositarlos en Nueva York o en Washington. Entonces, ese aspecto fue esencial, fundamentalmente, en ese sentido. Creo que eso se dio así. De otra parte, eh, eh, Biden seguramente generó una sensación de debilidad no solamente de carácter físico, sino de carácter político en general. Eh, Se lo empezó a acusar de manejos erróneos en los casos, por ejemplo, con Israel. Fue una cosa contradictoria. Ustedes recuerdan todos los problemas que presentaron en ciertas universidades norteamericanas, etcétera. Entonces
se empezó a generar una imagen en alguna forma, de debilidad por parte del gobierno de Biden y de él mismo, naturalmente. Entonces, hubo un conjunto de circunstancias que se crearon alrededor de eso. Yo creo que también los atentados, los dos atentados o los tres atentados que se le hicieron a Trump, unidos con esa permanente acción de los tribunales y de los jueces contra él, lejos de afectarlo, lo fortalecieron. Entonces esa sensación de estar al lado del acusado, del más débil en un momento determinado jurídicamente, yo creo que todo eso llevó a esa condición. Entonces, hay un conjunto de cosas que veremos a ver cómo se desarrollan de aquí en adelante. La impresión que yo tengo, Rafael, es que nunca en el mundo se había presentado una expectativa tan sumamente grande con respecto a lo que va a ser el próximo gobierno de los Estados Unidos como en esta ocasión. Yo creo que la OTAN, China, Rusia, Suramérica, Venezuela, Colombia, México, todo el mundo está a la expectativa de lo que va a hacer en un momento determinado Trump y tratando de adivinar qué es lo que va a hacer en el futuro inmediato, teniendo en cuenta los asesores que ha ido nombrando poco a poco en ese sentido. Es curioso, para terminar, que a pesar de algunas de las personas que ha designado el señor Trump o ha nominado el señor Trump, tienen antecedentes complicados de diferente orden, a la gente no le ha importado. No se ha llamado poderosamente la atención que uno sea de una tendencia o que haya tenido antecedentes de cualquier clase. Entonces, en eso, yo creo que ese conjunto de cosas es la que ha hecho que el señor Trump haya sido elegido en la forma como fue elegido. Pues Julio, tocaste, creo yo, un muy buen resumen introductorio de los distintos temas en los que creo que podemos profundizar, si bien el tiempo es limitado. Pero yo quisiera empezar con un dato que me llamó poderosamente la atención y es que por primera vez desde 1988, un candidato republicano logra ganar la elección en el condado de Miami-Dade. Miami-Dade, que era como ese fortín demócrata, ¿no? La mayoría de los votos demócratas en la Florida que provenían de ese distrito. Y cuando entonces pasa esto, que 1988, para que los miembros de nuestra audiencia, si no lo recuerdan, el candidato era George Bush padre contra el señor Michael Dukakis. Y en ese escenario, solo desde ahí fue la última vez que había ganado un republicano y ahora gana. Y cuando se testea y se encuesta al votante de Miami, que era en su mayoría demócrata, el principal tema o los dos temas que señalan los votantes de Miami, en su mayoría de origen latino, son primero el tema migratorio, lo que marca una especie de relacionamiento con América Latina, notablemente. Hay una insatisfacción sobre el tema migratorio y la forma de la política migratoria que ha seguido Estados Unidos hasta la fecha. Pero dos, curiosamente, muchos votantes diciendo es que con Trump nos aseguramos que el modelo económico cubano no se exporte a otros lugares de la región, y particularmente el migrante cubano diciendo que ya conoce mejor la situación en Cuba y que sabe que la situación no es la mejor, dice: yo sí prefiero que Trump evite que el modelo cubano se pueda replicar en el resto de la región de América Latina, porque obviamente si eso se replica, pues eso lleva a que haya más migración en los Estados Unidos. No, eso es una especie de secuencia, lo que explicaban en distintos votantes de la Florida. Y quisiera que empezáramos por ahí, Julio, con tu visión. ¿Qué cambios o qué viraje puede ver uno en la administración Trump
respecto del tratamiento de América Latina con respecto a, uno, el debate migratorio y dos, el debate y el manejo de cara a un poco la tensión ideológica y política que se puede tener con aquellos países que abogan por un modelo más cercano al venezolano o al nicaragüense, por ejemplo. Sí, yo creo que los primeros que han estado recelosos del problema migratorio en los Estados Unidos son los mismos latinos, empezando por los cubanos. Yo recuerdo muy bien cuando estuve en Cuba que los mismos cubanos residentes en Miami, que en un momento determinado tenían la política de acoger a todos los perdón, a todos los compatriotas que llegaban a los Estados Unidos, en un momento determinado cambiaron la situación, cambiaron su actitud, porque dijeron, se nos está llenando esto de gente, incluso gente indeseable en un momento determinado, y nosotros tenemos que defender el estatus que nos encontramos actualmente. Entonces, ellos mismos en un momento determinado empezaron a volverse reacios a eso. Y naturalmente, hay que ver que en los Estados Unidos, muchos latinos que están ubicados, que están establecidos, que están organizados, ven con prevención precisamente que les pudiera seguir aumentando la migración en la forma como estaba presentándose en ese momento, que era tremenda. En un momento determinado están entrando 12.000 personas a los Estados Unidos diariamente. Es una cosa tremenda. Entonces, frente a eso, ellos mismos fueron los que en primera instancia dijeron, tenemos que defender nuestro estatus y nuestra condición. Entonces, eso por una parte. La otra es que naturalmente consideraron que el gobierno de Biden había sido un gobierno flojo, por decirlo en alguna forma, con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua, con respecto incluso a Cuba. Habían visto debilidades en ese sentido y de ahí el sentimiento que hay en un momento determinado de prevención frente a eso, de que pudiera en alguna forma contagiarse, complicarse y como tú muy bien lo señalas, que pudiera el gobierno de los Estados Unidos, la señora Harris, que su primera misión pues era precisamente la migración por los orígenes que tenía, ascendencia jamaicana en alguna forma, entonces no fueran capaces de enfrentar una situación adecuada y por el contrario estuvieran con una situación condescendiente, digámoslo así, con los regímenes que se han señalado que son evidentemente de una línea socialista para los Estados Unidos. Quisiera, si profundizamos un poco, tú mencionabas los nombramientos que ha hecho Trump y frente a América Latina hay dos nombramientos que a mí me han llamado profundamente la atención. El primero, el del secretario de Estado, obviamente Marco Rubio, como secretario de Estado, de ser confirmado por el Senado, desde luego. ¿Qué expectativa podemos tener frente a esa política de los Estados Unidos frente a América Latina con Marco Rubio? Y quisiera particularmente conocer tu opinión del tema de Venezuela, porque hay quienes señalan, por ejemplo, que puede haber una visión un poco más transaccional, si se quiere, entre los intereses de Estados Unidos, los intereses de Venezuela, y que la aproximación de Trump podría ser más pragmática que lo que se está esperando. Y también otro nombramiento que a mí me ha llamado la atención, que ha pasado desapercibido, digamos, en el contexto latino, pero que también es importante, es el del asesor de seguridad nacional, Matt Gaetz, quien era, por así decirlo, un representante, un congresista del estado de la Florida, con una posición muy fuerte en los temas ideológicos en la región y particularmente, ya lo vamos a hablar más adelante, con unos posiciones muy fuertes frente a China. ¿Tú cómo ves estos nombramientos y qué esperarías tú de una aproximación de la administración Trump frente a estados como Venezuela, por ejemplo? Mira, yo creo en eso hay dos posibilidades. Primero, te agregaría
que designó también a un subsecretario de Estado que es exactamente de la misma línea que Marco Rubio, conocido también un señor de la Florida, de características muy especiales, fue embajador en México, habla español divinamente, vinculado con América Latina. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que naturalmente América Latina va a merecer la atención del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos, porque no gratuitamente se hacen todas esas designaciones en un momento determinado. Yo creo que hay dos posibilidades. No hay que olvidar que los Estados Unidos están afrontando en este momento dos guerras muy complicadas. Está enfrentando el conflicto de Rusia con Ucrania. Es un conflicto difícil, complicado, que no se sabe exactamente cuál va a ser el epílogo de eso. El hecho de que haya tropas de Corea del Norte, que Corea del Norte le esté suministrando armamento y equipo a Rusia, cosa que era impensable hace algunos años. Esa condición, entonces, es una preocupación para los Estados Unidos, especialmente con una condición muy especial. Como todos sabemos, todos los países de la OTAN están a la espera de la actitud de Trump frente al conflicto de Rusia con Ucrania. Y ha dado señales en un momento determinado el señor Trump que él puede arreglar las cosas en un momento determinado con Putin y que Ucrania se tiene que resignar a perder las provincias orientales definitivamente para concertar la paz. Esas señales las ha dado, las ha venido dando desde hace tiempos. Ya el señor Zelensky ha protestado contra eso, ha advertido que Ucrania no está dispuesta de ninguna manera a ceder ninguna parte de su territorio. Entonces ahí hay una incógnita. Pero yo no descarto que en un momento determinado, en el caso de Ucrania, entonces el señor Trump hable con Putin y se llegue a una transacción en alguna forma. Especialmente con la tradicional antipatía que el señor Trump le tiene a la OTAN. En varias oportunidades durante su primer mandato señaló que incluso los Estados Unidos pensaba retirarse de la OTAN, que cada país europeo debía aumentar las cuotas, que los Estados Unidos no podían estar defendiendo Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una expectativa. Y Rusia ha reiterado que obviamente en un momento determinado puede incluso constituirse en un conflicto nuclear de baja escala, no tipo Hiroshima, una cosa así, pero digamos un conflicto nuclear de carácter táctico, no demasiado extenso, digámoslo así. ¿Qué implica eso? Implica que necesariamente, estando con esa guerra encima los Estados Unidos, estando al otro lado con la situación de Israel, que todavía con la situación de Siria es un poco confusa, no se sabe cómo va a ser, cómo se van a desarrollar las cosas, tiene que asegurar de todas maneras un mercado petrolero. Los países árabes son países complicados, difíciles. Arabia Saudita, todos los demás están en una condición bastante extraña. No son países confiables. Emiratos no es un país confiable. Qatar no es un país confiable. Arabia Saudita tampoco lo es. Entonces, ellos tienen que asegurar de todas maneras los Estados Unidos un abastecimiento petrolero cercano y expedito. Yo no dudaría que este señor, cambiando completamente las cosas, porque Trump es un hombre impredecible, pudiera concertar con Venezuela algo parecido a decirles, miren señores, ustedes me reciben a todos los venezolanos
que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, y yo rebajo un poco el nivel de las sanciones y de las cosas hacia Venezuela. Yo creo que esa carta la está jugando en este momento Maduro, eh, viendo a ver si en un momento determinado se puede llegar a una transacción de esas características. Eh, entonces, de todas maneras, ahí está garantizado para los Estados Unidos un mercado importante. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Por lo tanto, en un conflicto como el que tiene en este momento, en dos frentes, para no hablar de China, entonces yo creo que para los Estados Unidos el caso del señor Maduro como presidente o el que sea, no tiene mayor connotación, mayor importancia, y tiene ante todo una necesidad de carácter estratégico que tienen que jugar. Entonces, es posible, yo pienso, que podría estar detrás de Creo que esta sí. una concertación en eso. Por un lado, la migración, y por otro lado, la seguridad de un abastecimiento petrolero fluido y cercano en un momento determinado. Pues muchas gracias. Y además hay un tema y es que Paracetamol, esto es lo mismo. les quisiera Perdón, pedir el Tengo favor que Victoria, pueden por apagar favor paracetamol, el que apagar es el lo celular. micrófono, mismo. Victoria. Gracias. Ujú. Hay un tema interesante con lo que mencionas, Julio, y es que Venezuela viene teniendo las primeras reservas de petróleo en el mundo, pero también no se nos olvide las cuartas de gas en el mundo. Y con eso, pues obviamente el incentivo para lograr algún tipo de acuerdo en el contexto venezolano, pues parecería ser, yo no lo descarto. Es decir, quienes hablan de una supuesta guerra ideológica frente al tema venezolano, yo creo que hay unos factores que pueden, como tú bien señalas, alterar esa ecuación y más bien veremos una posición pragmática que no necesariamente quiere decir que sea una posición, digamos, en contra de los intereses de América Latina o de Colombia. Simplemente va a ser una posición, llamémoslo así, que tenemos que observar con cuidado. Ahora, ese pragmatismo que uno podría identificar, em, aplica en el contexto de China y hago el cambio porque el otro día estaba leyendo un artículo en el New York Times muy interesante donde decía algo que tú señalabas y es, parecería que la administración de Trump y sus nuevos funcionarios entran con una visión mucho más pragmática frente al conflicto con Ucrania, frente al conflicto en Gaza, frente al conflicto con Rusia, frente a su rol en la OTAN y frente al hecho de que les quieren exigir a los países europeos pues que se apersonen o que tomen mayor responsabilidad respecto de los temas de seguridad y defensa, con una posición pragmática frente a Sudamérica, pero entonces se dice, usted no puede ser una especie de paloma pragmática y querida para Rusia y para el resto del mundo, pero ser una especie de pitbull guerrero en contra de China, ¿no? Que es un poco lo que parecería que se dice, al menos hablo de la retórica de algunos funcionarios nominados por Trump, ahora particularmente su nuevo asesor de seguridad nacional. ¿Cómo ves tú a China? Esa relación Estados Unidos-China en una administración Trump y ves entonces que Venezuela podría ser una especie de foco de esa tensión. Mira, yo creo que con China hay dos tipos de confrontaciones. Hay una guerra comercial gigantesca, de unas magnitudes tremendas, eh, que tienen muchas connotaciones. Trump ha anunciado en varias oportunidades que subirá en un momento determinado los aranceles para determinados productos, y ha señalado ocasionalmente también que China sería uno de a los que se les impondría sobre ciertos productos esos aranceles. Entonces ahí hay una guerra de carácter económico que tienen que manejarla con mucho cuidado eh, y muy inteligentemente. Hay otra situación con China que es muy complicada. Sigue rondando cada vez más el problema de Taiwán.
los chinos están avanzando cada vez más en maniobras militares, en acciones que amenazan a Taiwán como nunca lo han hecho. Entonces, están aprovechando la coyuntura en que se encuentra en este momento los Estados Unidos, primero internamente y luego con las dos guerras que tiene entre manos. Y naturalmente ha aprovechado la oportunidad para actuar y dar indicios no solamente sobre Taiwán, sino sobre las Islas Spratly. Entonces, en el Mar del Sur de la China. Entonces, China está avanzando en ese sentido. Y por último, está avanzando también económicamente. Está avanzando, está haciendo una ofensiva económica de unos parámetros que mucha gente desconoce. Los chinos están metidos en todas partes, en América Latina, en varias partes, Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, en todas partes están metidos los chinos. Los chinos se han metido en África, en el Medio Oriente, en todas partes, y están aprovechando la coyuntura para constituirse en un momento determinado, a mi juicio, como un tercero en discordia. Entonces, ese es un reto muy complicado que tienen los Estados Unidos, que tienen que manejar con mucho cuidado. China está simpatizando, obviamente, como todos sabemos, con Rusia, pero llega hasta un punto, llega hasta un punto. Entonces, eh, está aprovechando esa coyuntura y van a tener que manejar con mucho cuidado eso. Algunos funcionarios, como tú muy bien lo señalas, mi querido Rafael, han señalado una acción que los Estados Unidos debe actuar con mucha mayor fortaleza, con mucho mayor vigor frente a China en la forma como se está metiendo en diferentes partes del mundo. Pero yo creo que sí, los Estados Unidos piensan adecuadamente las cosas, que no sabe uno si lo van a hacer o no. Si piensan adecuadamente las cosas, tienen que tener en cuenta que no pueden abrir un frente adicional a los que en este momento tiene casados. Eh, nadie sabe cuál va a ser el futuro de Siria en este momento, nadie sabe. Hay que ver que el jefe de las fuerzas rebeldes, pues era uno de los bandidos más grandes que había. Todo se arrepintió, ahora es un líder, etcétera, pero tiene unos antecedentes absolutamente tremendos y nadie sabe para dónde va y qué puede pasar. Entonces, hay una situación en que yo creo que los Estados Unidos se tienen que cuidar muchísimo frente al asunto de China y tiene la parte económica por una parte, la parte geopolítica por otro y la seguridad de Taiwán. Eh, cada vez los Estados Unidos, China está dando pasos más firmes frente a Taiwán, como lo hemos visto, y está haciendo esas pruebas, le está haciendo esas pruebas a los Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. ¿Tú ves una posibilidad de un acercamiento real entre China y Estados Unidos en una administración de Donald Trump? Eh, eh, es difícil decir. Yo veo que eso no es fácil porque está de por medio la parte económica, esa guerra económica que es tremenda. Pero por lo menos pienso que en un momento determinado podría en alguna forma calmar a los chinos o establecer algún stand-by, un statu quo con los chinos en este momento. Es posible. Yo creo que los Estados Unidos tienen que aclarar la situación del Medio Oriente, que es fundamental para ellos, y tienen que salir de la situación de Ucrania, que es otro punto fundamental para ellos. Y si quieres, exploremos un poco el tema de Ucrania, porque sin duda es el que más, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es como el que más está llamando la atención de los medios de comunicación, ¿no? Vimos todos la foto del presidente Macron con el presidente Trump y el presidente con Zelensky. En fin, tenemos como una especie de esperanza de que una visión más pragmática de Estados Unidos va a llevar a que haya algún tipo de arreglo de negociación que ponga fin a Ucrania, a la guerra con Ucrania, sin, digamos, abandonar
los intereses propios de Europa y de la OTAN. Em, ¿Cómo ves tú un eventual arreglo o una eventual salida negociada de ese conflicto en una administración de Trump? Y esta fue una pregunta que yo le formulé para ser totalmente transparente al ex embajador Alfonso López Caballero, que estuvo hace unas semanas acá. Y la verdad es que él, con todo su conocimiento de la zona y demás, pues fue escéptico de que pudiera lograrse un acuerdo fácilmente, ¿no? Digamos que él señalaba esto. Yo quisiera tantear un poco tu visión. Sí podemos llegar a un acuerdo fácil en este contexto, o definitivamente es un conflicto que está llamado a extenderse en el tiempo, a prolongarse. Yo tengo la impresión que Rusia no puede de ninguna manera aflojar con respecto a Ucrania. No puede. Rusia tiene que garantizar no solamente la Crimea, obviamente, sino las provincias orientales. Yo creo que eso es absolutamente evidente, porque Rusia se está jugando el imperio, se está jugando su vida prácticamente desde el punto de vista político y no puede de ninguna manera en un momento como el actual abandonar una cosa de esas características. Entonces, yo creo que no puede haber de ninguna manera una derrota para Rusia. Eh, Tiene que haber una transacción. ¿Cuál es la única transacción? La única transacción que veo yo posible es que parte de las provincias orientales finalmente queden en poder de Rusia. Desafortunadamente puede ser así, lamentable si se quiere, pero es que hay que tener en cuenta que, como todos vemos, hay cansancio en Europa, hay cansancio en los Estados Unidos, hay cansancio en el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso hemos visto que incluso los ucranianos mismos, en un momento determinado, están cansados. La guerra está cansando a la gente y está cansando a los estados. Y cada vez más yo veo que hay reticencias de países de la OTAN de verse involucrados innecesariamente, según ellos, en un conflicto que puede traer consecuencias para ellos mismos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Uno lo ve todos los días, cierto tipo de posiciones en la población de Alemania, de Italia, en otros países hay reticencias en ese sentido. Hay reticencias. La gente se está cansando de la guerra. Se están cansando los mismos ucranianos y naturalmente los rusos también. Entonces, yo creo que ahí no veo posible una solución diferente que una transacción de carácter territorial. Si no hay un asunto de carácter territorial, eso es imposible. Creo haber oído por ahí en un momento determinado a Trump decir, bueno, eso de Crimea ya es un hecho, eso hay que dejarlo así, no nos pongamos a dar más vueltas en ese sentido, insinuando que podría haber alguna transacción por el lado de la parte territorial. Y naturalmente creo que Zelensky debe estar muy preocupado, como lo ha manifestado, de que eso pueda llegar a ser así. Eh, entonces, yo creo que la situación, la tendencia que yo veo en un momento determinado por la administración norteamericana futura es llegar a una transacción. Ya están saliendo los contradictores y están advirtiendo, es que el problema que si se le da a Rusia en este momento la razón o se le da una parte de la razón por una transacción, por una invasión como la que ha hecho, eso le abre la puerta para que actúe inmediatamente con otros países, países vecinos, y el futuro de Europa queda precisamente en vilo ante una actitud floja, digámoslo así, por parte de los países para la OTAN, porque ahora es Ucrania, después van a ser Estonia, Polonia o cualquier otro. Entonces, Comprendo. eso es una situación en que uno no sabe finalmente qué haga el señor Trump, que es medio raro en eso.
Y ese punto me abre para una pregunta y es, ¿qué garantías crees tú que tendría que darle Estados Unidos a Europa para que el resto de países se sientan cómodos con una transacción de esa naturaleza? Y específicamente, ¿qué garantías o qué rol ves tú jugando a la OTAN en ese contexto? Pues de pronto, es una especulación, obviamente, todos Mm, estamos especulando. De pronto, podría ser una transacción que Ucrania ingresara a la OTAN, por ejemplo. El hecho de que Ucrania ingrese a la OTAN es un elemento de seguridad para Ucrania, evidentemente. Eh, entonces, podría ser en un momento determinado y podría haber algún acuerdo sobre el tipo de armamentos o de elementos que pudiera haber en Ucrania. Eh, yo recuerdo, y ustedes todos saben perfectamente, que la transacción que se hizo con Kennedy Khrushchev, en el caso de los cohetes, la crisis de los cohetes, fue precisamente que los Estados Unidos desmontaban todas las plataformas de cohetes que tenían en Turquía apuntando hacia Rusia. Entonces, yo no descarto que en un momento determinado se pudiera buscar algo de esas características con ciertos condicionamientos. Podría ser. esa es una buena idea. Yo estaba simplemente revisando un poco cierto tipo de declaraciones que se han hecho recientemente por parte del Consejo de Relaciones Exteriores, esa organización no gubernamental de los Estados Unidos, y un poco la aproximación. Y hay un cierto sector académico y de exfuncionarios y exdiplomáticos norteamericanos que están diciendo, mire, tal vez tenemos que volver a un contexto en el que vamos a tener que regular muy bien todos los temas de seguridad colectiva en un nivel regional. Es decir, perfecto. Entonces vamos a tener un pacto de seguridad en Europa, propiamente dicho, donde la OTAN va a jugar un rol, Rusia va a jugar otro, pues hay una serie de contraprestaciones ahí, pero ese mismo pacto posiblemente se replique en América Latina, ¿no? Con unas connotaciones específicas. Y ya más adelante, cuando tengamos que hablar de África o de Asia, pues obviamente China entra en la ecuación, aunque creo yo que es muy difícil hablar de pactos de seguridad regional sin que China no esté presente en todas esas ecuaciones. Eh, ¿Creerías tú que entonces estamos pasando de una especie de escenario posiblemente multipolar en materia de seguridad, donde ya entonces vamos a estar en una especie de teatro de equilibrio de poder regional y el desbalance en una región puede activar el conflicto en otra? ¿Crees que estamos llegando eventualmente a ese tipo de escenarios? Eh, yo creo que todavía estamos un poco distantes de esa situación. Como todos sabemos, los norteamericanos tienen una cosa muy especial, que es que se consideran pues que son los héroes del mundo y que tienen una obligación mundial, primera potencia. Cada uno de los norteamericanos lo siente así. Ese orgullo de ser pues los árbitros del mundo, yo creo que es una cosa generalizada, especialmente en algunos sectores y en algunos estados de los Estados Unidos. Eso es bastante marcado. Así es que eh, yo no sé si en América Latina podría generarse una cosa de esas, pero vuelvo otra vez que hay una serie de incógnitas que están colocadas sobre el tapete que tienen que irse resolviendo muy rápidamente. Eh, en, en la situación de ciertos estados en Asia y demás es complicada, seria, en fin, y estamos viendo la actitud de ciertos países europeos, lo que ha pasado en Georgia, Rumania, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay que ver un poco cómo van las cosas para poder uno dar una respuesta contundente sobre eso, mi querido Rafael. Dicho eso, en el contexto, llamémoslo así, de ese pacto y de ese rol que juega Europa, OTAN, Rusia,
una de las principales preocupaciones, y tú señalabas el cansancio de la gente en general en Europa con la guerra, pero una preocupación que no está al margen de todo esto es el cansancio de la gente en Europa particularmente y el crecimiento en Europa de una población que está francamente decepcionada y frustrada con el sistema democrático y con el sistema actual de gobernanza política, por así decirlo, ¿no? Porque tal vez a veces la democracia funciona, pero no funciona como uno quisiera que funcionara. Eh, ¿Cómo estás viendo tú el contexto político europeo en esta materia? Y particularmente me preguntaba, ¿no crees tú que eventualmente en ciertos países puedan salir algunos aliados del presidente Trump? Me refiero al crecimiento de países de votantes de extrema derecha o de movimientos, digamos, que tienen una visión bastante crítica frente al sistema democrático y que creen más en esa visión del hombre o de la mujer fuerte en el gobierno. Muy posible, muy posible. Y hay algunos síntomas sobre el particular en ciertos países. Esos síntomas son absolutamente evidentes. Entonces, yo no descarto, ya ha habido pronunciamientos de algunos jefes de Estado eh, acogiendo jubilosos la llegada de Trump en un momento determinado. Entonces, eso es perfectamente posible. Y dependiendo de la actitud que en un momento determinado tome el señor Trump y sus asesores con respecto a la OTAN y a su punto de vista sobre Europa. Eh, no hay que olvidar que Trump fue siempre la tesis de Trump. Yo recuerdo perfectamente, en varias oportunidades lo señaló, que él dijo, no más soldados norteamericanos a servir de policías del mundo y bomberos en diferentes partes del mundo. Yo recuerdo que él en una de sus últimas intervenciones en la Academia Militar de West Point señaló, les prometo a ustedes que voy a sacar todas las fuerzas norteamericanas que se encuentran en Europa para que todos regresen aquí a sus hogares. Así se lo dijo a los cadetes en la graduación de oficiales en West Point. Entonces, es posible que ahora haya cambiado de punto de vista, porque uno no sabe un señor de estos que piense, pero si ellos tienen esa convención, si los norteamericanos, como yo estoy seguro, no quieren la guerra, no quieren irse para la guerra, no quieren más guerras, los gringos tampoco, están suficientemente ilustrados de Afganistán, etcétera, etcétera, tampoco quieren eso. El norteamericano no quiere meterse en un lío de esas características, entonces es muy posible que haya una línea de esa condición que va a tener un efecto fundamental en el desarrollo de la política mundial, porque coincide la posición del norteamericano medio, que no quiere irse para la guerra y que están suficientemente ilustrados de la situación que se presentó en Afganistán y en otras partes, y con la actitud de ciertos países europeos que también están llegando la gente a un grado de saturación porque los puede coger estos conflictos muy de cerca. De acuerdo. Creo que hemos cruzado buena parte del globo. Nos falta tal vez Gaza e Israel y profundizar un poco en eso, que a mí me llamó profundamente la atención, debo decir, el día después de la elección, la cara de auténtica felicidad del presidente Netanyahu con la victoria de Donald Trump. El presidente Netanyahu parecía el presidente del Partido Republicano, me parece a mí, como de alguna forma estaba muy complacido, un mensaje muy, muy favorable hacia el presidente Trump. Em, ¿Qué escenario de arreglo se podría ver en la región con respecto al conflicto en Gaza? Y aquí cuando hablo de arreglo no necesariamente estoy hablando de que haya un acuerdo, sino de arreglo general y con Medio Oriente, porque aquí entra obviamente el factor de Irán, el relacionamiento frente a Arabia Saudita. ¿Cómo estás viendo tú a Trump en esa región? Y tal vez la pregunta más precisa sería, ¿podemos esperar alguna sorpresa o algún tipo de viraje estratégico en donde no solo se privilegie esa relación tan fuerte que existe entre los Estados Unidos e Israel y se busque también una especie de acuerdo con cierto tipo de países?
como Irán, o definitivamente ahí estamos en un escenario de conflicto que seguramente se prolongue en los siguientes años? No hay que olvidar, mi querido Rafael, que Trump se retiró a los Estados Unidos del acuerdo que había sobre armas nucleares con Irán. Eh, Fue el que retiró a los Estados Unidos. No creo que haya un cambio fundamental de posición en ese sentido, no puede haberlo. Pero lo que ha sucedido y lo que estamos viendo es que Irán está llevando a efecto una guerra entre bastidores, con tres frentes. Hezbolá, por una parte, que ha sufrido gravemente con los ataques de Israel, con Yemen, por otra parte, ¿no? Y con Hamas al mismo tiempo. Entonces yo creo que los Estados Unidos lo que harían en un momento determinado sería tratar de caerle a esas marionetas, digámoslo así, que está utilizando Irán para hacer la guerra a Israel y enfrentar incluso a los Estados Unidos, pero desde atrás. No me llega hasta determinado punto, y yo creo que los Estados Unidos, después de la situación, lo que ha hecho Israel con Hezbollah en el Líbano y en Siria, podría en un momento determinado tomar posiciones más enérgicas en esos tres frentes que está manejando Irán. Yo creo que a Irán tampoco le conviene en un momento determinado entrar a una confrontación. No creo que ellos estén muy dispuestos a eso. Saben que corren riesgos y riesgos sumamente altos. De hecho, pues lo que hemos visto es una derrota geopolítica de Irán, sobre eso no hay duda ninguna. Y entonces yo creo que Irán va hasta cierto punto, eh, pero no se atreve a entrar en una confrontación ni directa con Israel, ni mucho menos con los Estados Unidos de la OTAN. Entonces, es posible que el señor Trump aproveche esta coyuntura en un momento determinado para avanzar un poco más frente a Irán, que yo creo que les saben perfectamente hasta dónde puede ir y cómo puede ir, y que Irán tendría mucho que perder en un momento determinado en una confrontación más generalizada. Pues muchas gracias, Julio. Yo creo que con esto podemos ir finalizando esta primera etapa de conversatorio y podemos pasar a las preguntas del público. Ya vi que muy juicioso Ramón Espinel nos envía la primera pregunta y después, Jorge, te damos la palabra. Pero la pregunta de Ramón es bien interesante. Dice, ¿será posible que Trump vuelva al aislacionismo de Estados Unidos como antes de la Segunda Guerra Mundial? Eh, Difícil. Yo creo que va a ser difícil, pero sí va a retrotraer a los Estados Unidos, sin duda alguna. Lo que estábamos diciendo sobre su posición, sobre la no intervención, de traer las tropas norteamericanas, a los norteamericanos, traerlos, que es lo que le funciona a la gente, traerlos otra vez a sus hogares, yo creo que puede en un momento determinado llevar a una cosa de esas características. No exactamente igual, pero sí se me hace que con lo que ha anunciado, con sus actitudes y sus cosas, es posible que tienda precisamente a eso. Que la guerra la hagan los otros, pero que no la hagan los Estados Unidos. Perfecto. Vamos entonces con las preguntas. Tengo en el tintero, Julio, solo para que las vayas pensando, unas preguntas de cómo Colombia debe reaccionar ¿no? y manejar un poco sus relaciones diplomáticas frente a esta nueva administración, pero tal vez ya vendrán preguntas del público sobre eso y más adelante podemos profundizar porque me ha parecido interesante la reacción del gobierno Petro en algunos aspectos. Pero bueno, Jorge Ramírez primero y después Hugo Caballero. Gracias, Rafa. Y bueno, hasta ahora felicitar por este excelente conversatorio que han hecho ustedes dos. Yo tengo dos comentarios con preguntas. Primero, yo quisiera centrarme un poquitico en Corea, tanto Corea del Norte como Corea del Sur. Y aquí va mi comentario. Yo pienso que el presidente de Corea del Sur, que es muy aliado a Estados Unidos, está en la cuerda floja por
lo que hizo la semana pasada. Y ahí viene el comentario, Julio, quiero oírte. ¿Cuál es tu percepción? ¿A qué juega Corea del Norte? Yo quisiera que nos contara un poquitico sobre de qué vive Corea del Norte, además de producir armas y no sé qué tanto exporta, pero yo entiendo que la economía de Corea del Norte pues es muy poquito. Entonces, ¿a qué está jugando? A que China la siga padrinando? ¿A que Rusia? Pero es que no, yo no entiendo Rusia cómo con la economía que tiene tan frágil ahorita pueda apoyarlo, pues independiente de la compra de armas que le está haciendo. Pero yo quisiera oírte un poquitico sobre el concepto específicamente de Corea del Norte. Y la segunda es tu impresión sobre la relación Trump o gobierno Trump con Colombia. Tengo entendido que la esposa de Marco Rubio es hija de una colombiana que vive mucho tiempo en Estados Unidos, pero es colombiana. Y eso uno, por más de que viva allá, no se le olvida y los genes tiran hacia este lado. ¿Eso qué puede influir en la relación directa, por lo menos ahorita, con el gobierno Petro, de sanciones o no sé, de apretarnos sobre la ayuda para el narcotráfico? Quería oírte en esos dos aspectos y gracias, Julio. Mira, Jorge, mi impresión personal, es una cosa pues absolutamente personal, es que el do-des de la ayuda de Corea del Norte a Rusia va a ser que Rusia le va a ayudar en el programa nuclear de Corea del Norte. Los coreanos viven obsesionados con eso, como sabemos, que alcanzan la costa de California, que no sé qué cosa. Pero yo creo que les va a servir para perfeccionar tecnológicamente y en otras formas el programa nuclear de Corea del Norte. Creo que por ahí puede ir la cosa, porque uno no se puede explicar otra situación. En lo que se refiere a Colombia, pues era lo que estaba hablando ahora Rafael. Yo tengo varias impresiones. Eso se ha señalado, es absolutamente evidente que el señor Rubio está casado con una colombiana en alguna forma, pues tiene una connotación porque saben cuál es la situación de Colombia. La situación que se presenta en los Estados Unidos es que posiblemente por primera vez el secretario de Estado de los Estados Unidos tiene una conciencia clara de lo que es Colombia, de las cosas que se están desarrollando en Colombia y de los problemas colombianos. Eso es absolutamente evidente. Entonces, yo también sobre eso creo que habrá que ver cuál es la política general y si el señor Marco Rubio puede actuar así un poquito salido del lado de Trump, yo lo dudo, pero hay esta situación. Los Estados Unidos quieren, yo creo que en este momento no les interesa que Colombia produzca, que tenga grandes cultivos de coca, que sea un país que se multiplican las hectáreas de coca. Yo creo que eso no le importa. Y que el presidente de Colombia compre la coca o no la compre, los tiene absolutamente sin cuidado. Yo creo que lo que va a la posición que asumen los Estados Unidos pragmáticamente es que no le entre más cocaína a los Estados Unidos proveniente de Colombia. Eso sí, que es otra cosa. Entonces, él puede decir, el señor Petro, no sé, dirá, mire, nosotros estamos, mira, la Armada colombiana está capturando, incautando cocaína como nunca lo había hecho, no sé cuántas toneladas, miren aquí, aquí en todas partes, eso es lo que está haciendo. La política antidrogas que ha adoptado Colombia es no caerle a los cultivadores, sino caerle precisamente a los capos. En esa forma estamos incautando grandes cantidades de cocaína en diferentes partes del mundo. Si eso es verdad, porque uno no sabe exactamente cómo es la cosa, si eso llega a ser así, podría ser en un momento determinado aceptable para los Estados Unidos el esfuerzo para que no entre más cocaína
a los Estados Unidos. Bueno, eso por una parte. De otra parte, yo pienso, también es una suposición, que a los Estados Unidos no les importa que Colombia esté negociando al mismo tiempo con 11 grupos armados de diferentes características, con el ELN, con el Clan del Golfo, con los disidentes de los disidentes, con nosotros, bueno, yo creo que eso nos tiene un poquito sin cuidado. Y lo que le interesa es que eso sí, Colombia no vaya a permitir que en un momento determinado esos grupos, directa o indirectamente, puedan infiltrarse en los Estados Unidos y generar una situación de terrorismo. Eh, Clan del Golfo, el Tren de Aragua, todas estas cosas, eso sí, eriza a los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de Colombia debe tener muy clara esa posición y creo que los Estados Unidos, si actúan pragmáticamente con Colombia, pues dirán, bueno, que digan cualquier cosa, no les interesa mayormente, siempre y cuando entonces aseguren esos dos aspectos. Más el asunto de la migración, obviamente. Porque nosotros ahora somos actores en primera línea también de la migración por el tapón del Darién, porque es una cosa dramática que en 3 meses pase por el tapón del Darién 300.000 personas y que vaya para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que tiene que haber, si el gobierno de Colombia toma una posición con respecto a las migraciones, eh, una posición muy severa, entonces es posible que a los Estados Unidos no le importe que el gobierno de Colombia haga una cosa u otra. Es posible. No sé cómo lo vayan a hacer. Entonces, no creo que vayan a censurar nada más y que compren la coca. Por ahí hubo un apoyo de la administración Biden a que el gobierno comprara coca. Muy bien, está bien que compren la coca, con tal de que vean a ver para qué van a hacer con la coca que compran. Es la única condición que pueden poner. Es posible que esa línea la vayan a seguir un momento determinado, teniendo en cuenta que los dolores de cabeza de los Estados Unidos son la migración, la inseguridad de otra parte, ¿no? Entonces, Colombia tiene que cuidarse mucho en eso. Ahora, también el presidente no puede darse el lujo de coger el micrófono y echarle vainas como se las echa a cualquier otro presidente de cualquier otra nación diferente de los Estados Unidos. Eso no lo puede hacer. Es sumamente difícil y se me hace complicado que en un momento determinado pueda hacer eso. Se ha cuidado hasta ahora el lenguaje que ha utilizado el presidente ha sido prudente, por decirlo así, frente a Trump. Decía todo tipo de cosas cuando el señor Trump era candidato. Ahora que es presidente electo, ha cambiado el tono. Ha cambiado el tono porque sabe muy bien que puede haber riesgos muy complicados para Colombia. No que vaya a haber una acción militar ni nada de esas cosas, sino que puede en un momento determinado tomar con aranceles o con cualquier cosa acciones contra Colombia que pueden ser muy peligrosas. Gracias, Julio. Julio, además por esguince respondiste la pregunta de Henry Blackburn, que te hacía la pregunta sobre el tema de Corea y los misiles y la cooperación rusa, entonces ahí tuviste dos respuestas de una vez. Por favor, Hugo Caballero. Micrófono, Hugo. Tiene ya. Ya, buenas noches. Primero que todo, felicitar a Jorge por estas iniciativas, felicitar a Rafael por su excelente moderación y al coronel Londoño, como siempre es un placer escucharlo. Habíamos tenido oportunidad de escucharlo recientemente y yo creo que muchos pedimos que fuera invitado muchas veces. Y este tema que se ha tratado hoy de Trump, pues yo creo que le va a tocar
a Jorge complacernos e invitarlo muchas veces más. Yo creo que la forma como el coronel Londoño lo ha presentado, pues es que Trump recibe un mundo absolutamente convulsionado. Nos queda muy claro la preocupación que debe tener Trump frente a solo Rusia, independiente o no de su conflicto con Ucrania. Nos queda muy claro las dificultades tan grandes que tiene frente al conflicto Israel-Palestina. Nos queda muy claro la preocupación del Trump con Corea y nos queda muy claro, como usted nos lo planteó, la preocupación que surge ahora del apoyo de Corea a Rusia. eh, no creo que se le deba dar, pienso yo, tanta importancia ahorita a lo de Siria, aunque realmente la tiene. Y todo esto para decir que yo creo que Latinoamérica dentro de este mare magnum, pues va a ocupar un lugar no muy preponderantemente como usted lo señaló. Me parece que la definición que hizo usted con respecto a Colombia, yo creo que es clarísima, yo creo que en eso nos identificamos todos. Pero yo centraría mi pregunta en un punto que usted mencionó que me parece muy relevante y es la importancia que para Trump puede tener Venezuela en cuanto al potencial de reservas. Mi pregunta muy concretamente, coronel, es, eh, no es desconocido para ninguno de nosotros las reservas petrolíferas de Venezuela, pero ¿quién haría que esas reservas se vuelvan productivas? Y si esto preocupa o puede ser un arma de intercambio de Trump con Maduro frente a esta situación. Yo creo, mi querido amigo Hugo, que eh, eso lo va a utilizar necesariamente Maduro. Yo creo que ya lo está utilizando en alguna forma y lo está advirtiendo. Eh, Fíjate tú que la administración Biden en un momento determinado le dio autorización a ciertas empresas petroleras norteamericanas, no me acuerdo si era la Chevron tal vez, para que continuara sus actividades en Venezuela. Entonces, eh, ahí hay una válvula en que puede utilizarse dándole autorización a empresas norteamericanas, ampliarles la autorización a empresas norteamericanas en determinadas condiciones a continuar con la exploración y explotación petrolera en algunos sectores de Venezuela. Porque como acabaron con la industria petrolera venezolana en un momento determinado y que se necesitan muchos años para reestructurarla, no sería imposible que esa arma del petróleo y del gas natural pudiera constituirse, como se ha señalado, en una llave que podría jugar en alguna forma en ese sentido. Y hay un tema interesante y solo por temas de mi profesión. Recientemente he podido conocer de cómo ha subido sustancialmente el número de autorizaciones que ha dado el gobierno venezolano para que las empresas norteamericanas entren a hacer exploración y explotación en distintos campos, incluso campos que en su momento fueron de alguna forma, no quiero decir expropiados propiamente dicho, pero que hubo, digamos, una toma de posesión de parte del Estado de ciertos campos. Ahora ya la política petrolera venezolana parece ser mucho más abierta a la llegada de capital extranjero para desarrollar esos campos. Entonces, ese sin duda, Hugo, ese escenario que usted señala es muy posible, muy probable. Es decir, la posibilidad de que esas empresas norteamericanas entren y empresas también europeas. Esto no es solo un Sí, tema sí, sí. de Estados Unidos. Luego, yo creo que podemos ver la llegada de nuevamente las multinacionales a hacer estas tareas y no pierdan de vista lo que mencionábamos de
primeras reservas de petróleo, pero las cuartas de gas. Y en época de transición energética, el gas es un activo supremamente importante, supremamente importante. Yo, para seguir el orden de las preguntas, sé que está Gabriel León con la mano alzada, pero llegó antes una pregunta en el chat de Juan Guillermo Barrera. Y Julio, él nos preguntaba o te preguntaba si tú pudieras profundizar un poco en esa idea, siguiendo con el tema venezolano, con el planteamiento digamos, que los venezolanos regresen a su país a cambio de facilitar un poco el petróleo de Estados Unidos. Si ves eso viable, si puedes expandir un poco en esa visión, y también, pregunta Juan Guillermo, ¿eso cómo afectaría, por ejemplo, el tema migratorio en Colombia? Bueno, fíjate tú que eso lo digo por una pequeña experiencia que tuve en mi estadía en Cuba durante muchos años. Siempre los Estados Unidos tenían reuniones privadas cada año, reuniones privadas con los cubanos. Unas veces se llevaban a efecto en Washington, otras en Nueva York, otras en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Siempre hubo negociaciones. Eso no lo sabía la gente. Y las negociaciones consistían muy sencillamente, tanto dicho por los americanos como por los cubanos, en que Cuba se comprometía con los Estados Unidos a impedir la salida hasta donde fuera posible de cubanos hacia la Florida y que en reciprocidad los Estados Unidos le daban visas de residentes a los cubanos en los Estados Unidos. Para hacer una comparación muy clara, los Estados Unidos en muchos años no le dieron a un solo colombiano visas de residentes, mientras los cubanos tenían derecho a 20.000 visas en un momento determinado. Fidel Castro una vez dijo, si a mí me llegan a tratar de ahorcar más los Estados Unidos, lo que hago en un momento determinado es abrirle las compuertas para que los cubanos se vayan para los Estados Unidos. Entonces, en ese marco de cosas, yo creo que los Estados Unidos van a tratar de todas maneras en un momento determinado se pueden poner aviones, charters, devolviéndolos hacia Venezuela. Venezuela los recibe. Hay que partir de una cosa, de una base. Las informaciones que yo tengo de primera mano es que la situación en Venezuela, la situación económica de Venezuela, se está mejorando. Eso tiene uno que ser pragmático en ese sentido. Recuerden ustedes que Corina Machado, en un momento determinado, dijo, si gana el señor Maduro, va a haber 5 millones de migrantes que van a salir de Venezuela y van a pasar por Colombia y se van para Estados Unidos. Eso no sucedió. Los 5 millones de, de venezolanos no salieron. Entonces, hay esa situación. Y hay una serie de migrantes ilegales que yo creo que el señor Maduro estaría dispuesto a recibir y a reubicarlos en alguna forma, a cambio de que los Estados Unidos mantengan una posición, digamos, moderada frente a esto. Creo que es difícil que Colombia salga muy afectada en ese momento. Es posible que se nos vengan para acá, depende de la posición del gobierno. Yo, con todo el respeto, considero que el gobierno anterior cometió un enorme error al abrir las puertas y los brazos a los Estados, a Venezuela, a la oposición venezolana. He hablado con muchos venezolanos, muchos en la frontera y en otras partes. Mi facultad tiene un observatorio sobre Venezuela. Entonces, los venezolanos venían a Colombia especialmente porque veían que era el país que estaba encabezando una acción para derrocar al señor Maduro en un momento determinado. Esa actitud ahora no creo que la tomen los venezolanos.
Los venezolanos, si se vienen para acá, en este momento pueden sentirse preocupados porque dicen, ah, no, es que el régimen de Colombia es parecido al régimen de Venezuela, en alguna forma. Entonces, no nos podemos ir para Colombia porque tenemos riesgos que en un momento determinado nos hagan alguna cosa. Es más, muchos venezolanos o algunos venezolanos han estado preocupados que ciertos personajes que pudieran encontrarse en Cúcuta u otra parte pudieran ser secuestrados por el gobierno venezolano y se los lleve otra vez para Venezuela. Entonces, yo creo que en este momento sería mucho más mesurada la cosa. No se van a venir así de buenas a primeras para Colombia porque temen que la situación no es la misma que con el gobierno anterior de Colombia. Interesante. Sé que Gabriel León tiene la mano levantada hace un buen tiempo. Gabriel, por favor. Gracias. Son varias cositas. Primero, yo considero que Trump sí es predecible. ¿Por qué es predecible? Su discurso es netamente economía. Él es inversionista. Él solamente se preocupa por el desarrollo económico del país, que crezca la economía del país y lo demás no le importa. Ya, a él le preocupa el empleo del país que haya. ¿Qué dice? De todo lo que yo importo, todas las fábricas deben venirse a los Estados Unidos. Eso lo dijo hace 8 años, ahorita está con el mismo discurso. Ya le digo a los mexicanos, si no se viene, le clavo impuestos. Ya le digo a los canadienses, si no viene, le clavo impuestos. Acuérdense que hace 8 años también tuvo ese mismo problema con Inglaterra y con Francia. Todos tienen que venirse. El man es plata, el desarrollo económico del país está por encima de todo. Otra cosa, el man no es guerrero. El man no es guerrero. Por eso la vez pasada le dijo a la OTAN, yo no soy su vigilante. Ustedes defiéndanse solitos de Rusia. Si usted quiere que yo lo defienda de Rusia, págueme el ejército que está aquí, pero yo el ejército no se lo tengo gratis. Y se enfrentó con Angela Merkel. Le dijo, págueme por el ejército. Ella morrongueó, entonces dijo, lo retiro porque ustedes, yo no voy a pagarle el ejército a ustedes. Inviertan ustedes en ejército. Y lo mismo se lo dijo a Corea y lo mismo se lo dijo a Japón. Yo no soy el vigilante del mundo. Ustedes tienen que defenderse solitos. Yo no voy a gastar platica porque esto vale mucha plata. Entonces va a haber un problema de quién cuida a quién. La regla de Ucrania, yo digo que termina es una zona de distensión. No hay más solución. Los dos tienen que ganar. Rusia y Ucrania tienen que ganar. Y lo único es una zona de distensión. Ambos salen ahí, dependiendo de cómo se presente, ganadores. Y Europa ya se cansó de la guerra y los gringos también se cansaron de la guerra. Entonces, o negocian o va a ser la debacle. Lo último, el balance petrolero. En el mundo cambió. Ya no estamos en los 70 o en los 90. El occidente, el hemisferio occidental, hoy en día es autosuficiente de petróleo para los gringos. Canadá hace 6 meses inauguró un oleoducto que le da 2 millones más de barriles a los Estados Unidos. Los Estados Unidos con el fracking ahora producen millones más de barriles. México está encontrando y le está dando más petróleo a los gringos. Brasil encontró más petróleo y le está dando más petróleo a los gringos. Guyana está dándole petróleo a los gringos, que antes no estaban en ese escenario. Argentina, que no producía nada, ya produce 800,000 barriles, ya le está dando 400,000 barriles a los gringos. Argentina en 2 años va a producir 2 millones de barriles. Entonces, los gringos tienen todo el petróleo ahí, tranquilitos, y el Medio Oriente, si ellos quieren, no necesita un solo barril de crudo. ¿Eso qué hace? Que en mi concepto, Venezuela no les interesa. Venezuela, el crudo es pesado como el crudo de Castilla. Ese crudo es rentable para 80, 90 dólares el barril. Eso no lo vamos a ver en los próximos años. El mundo está inundado de petróleo y nadie va a explotar petróleo a pérdidas si aquí en los alrededores hay crudo liviano que es mucho más económico. Entonces, con Venezuela el discurso no creo que sea amistad, sino enemistad, porque ellos ya tienen el crudo garantizado para su industria. Si no lo tuvieran, sería muy diferente. Ahí sí se arrollaría la doble moral, uno o lo otro. Pero hoy en día el petróleo es suficiente para los Estados Unidos. Gracias. Muy interesante esa observación. Gracias, Gabriel.
ahí tal vez el punto que valdría la pena considerar, y esto abre, me parece muy buena esta intervención porque abre la pregunta para una que nos está haciendo Héctor Horacio Murcia, y es el siguiente, y es, claro, puede que uno diga que es claro que Trump tiene, por ejemplo, privilegia la economía, no va a pelear guerras o por lo menos no va a desplegar el ejército como antes lo hacían los Estados Unidos, pero aquí el problema o la complejidad parecería ser es eh, bueno, y entonces, ¿cómo va a lograr los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo o cuál es el grado de intervención de Estados Unidos en todas estas distintas facetas? Entonces, creo que es importante, digamos, abrir este tema a comentario. Y bueno, veo que Héctor alzó la mano. Entonces, Héctor, si quieres hacer la pregunta, por favor, pero iba a seguir con la pregunta que estaba en el chat. Sí, muchas gracias, Rafael. Felicitaciones al doctor Londoño y a ti por la moderación. Muy bien. La duda mía surge con relación a la política petrolera que se espera que siga Trump, que puede ir muy distante de lo que se está considerando en el mundo con los acuerdos climáticos, de reducir los efectos o los gases de efecto invernadero y todo esto que llevan a pensar que aún Colombia está siguiendo esto a ultranza, están siguiéndolo aquí reduciendo las posibilidades de investigación petrolera y demás. Entonces, mi pregunta para el doctor Londoño es si usted considera, doctor, que Trump va a volver otra vez a incentivar las explotaciones petroleras y a desestimar un poquito lo que tiene que ver con las políticas de cambio climático, según lo que se ha visto y se ha escuchado en sus intervenciones previas. ¿Qué piensa el doctor Londoño de esto? Me gustaría conocer su opinión. Gracias. Gracias, mi querido amigo. No, yo creo, eh, Trump ha dicho una cosa que hay que creerle. Los Estados Unidos primero. Entonces, yo creo que lo tiene sin cuidado, el cambio climático, lo que sea. Yo creo que ellos van a tratar de todas maneras, que es lo que le vendió al pueblo norteamericano, los Estados Unidos primero. Entonces, si en un momento determinado las limitaciones del cambio climático, el Acuerdo de París, etcétera, 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 eh, no le convienen a los Estados Unidos, pues en general no las aplica, sencillamente. Eh, Porque yo creo que va a volver a esa posición que fue la que le vendió al pueblo norteamericano. Eh, entonces, verán, si en un momento determinado eh, las explotaciones petroleras fueran necesarias o de gas natural, si en un momento determinado los acuerdos que hay sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera, afectan en alguna forma la industria de los Estados Unidos, no dudaría en dejarlas de lado para salir adelante en los lemas que le ha vendido al pueblo norteamericano. Gracias. Y además quiero señalar un tema importante. No piensen solo en el tratado al que se retiraron, piensen en el hecho que hoy ya Estados Unidos no va a liderar como lo pretendió hacer con un diplomático como John Kerry, por ejemplo, que lideraba todo el esfuerzo en materia de transición energética y de cambio climático. Estados Unidos pareciera decir, ese proceso de liderar y de buscar un consenso global alrededor de la lucha contra el cambio climático, pues eso tal vez ya no va a ser prioritario, ¿no? Y tal vez aquí la prioridad va a ser otra. Y es muy diciente, porque miren la diferencia que mientras que el presidente Trump está nombrando delegados especiales para zonas en conflicto y zonas en distintos países para lograr acuerdos, incluso económicos. Biden desde el inicio, uno de sus primeros nombramientos, me recuerdo cuando introdujo a su secretario de Estado, Anthony Blinken, que lo presentó al lado de John Kerry. O sea, para ellos fue desde el principio fundamental el tema de la lucha del cambio climático como eje de su política exterior. Entonces, hoy en día, pues sin duda ahí sí va a haber un viraje, por lo menos es un viraje en los anuncios que ya marca un tema sustancial. Y en línea con eso, miren que es interesante porque, volviendo al punto que señalábamos previamente, si Estados Unidos considera que volver a la explotación petrolera y volver a las explotaciones de gas es un eje central de su política, yo sí en todo caso creo que es muy difícil que no vayan a tener interés en Venezuela, ¿no? Al final son las primeras reservas, tanto de petróleo y las cuartas de gas.
Entonces, por más que tengan petróleo, digamos, en otras áreas y se les esté suministrando petróleo, dejar uno las primeras reservas de lado y considerar que no son importantes es complejo, sobre todo cuando tienen ustedes también a China y a Rusia como países que de alguna forma también juegan un rol en ese sentido. Entonces ahí la geopolítica va a ser interesante. Yo creo que Venezuela va a ser un lugar interesante para evaluar esas tensiones geopolíticas. Y eso me permite pasar a las preguntas que vienen en el chat de abajo, porque de alguna forma entramos a mirar. Hay una pregunta muy interesante de Carlos Martínez, y ahorita voy con la de Fernando Salgado, pero quiero ir con la de Carlos Martínez primero, que dice, oiga, ¿no sería más fácil, y me gusta esta pregunta, ¿no sería más fácil para Trump perseguir los objetivos de Venezuela si un tipo como Edmundo González está en el poder, o si el presidente es Edmundo González? ¿Por qué entrar a negociar con Maduro cuando, por ejemplo, tienen la posibilidad de entablar algún tipo de relación con un gobierno como el de Edmundo González? Y pues, Julio, quisiera conocer tu reacción, si hay alguien que conoce bien el panorama venezolano. Yo no sé, pero yo creo que tú nos vas a decir que no compremos tiquetes para la posesión de Edmundo González ahora en enero. Entonces, cuéntanos un poco qué estás viendo tú en ese relacionamiento Edmundo González, Trump y Venezuela. Mira, yo tengo la impresión personal, muy personal, que Edmundo González fue sacado del sombrero del mago. Yo no veo en él, por lo que he oído, por todas las cosas que le pregunto a los míos venezolanos, no es un caudillo como puede ser Corina Machado. No lo es. Es un diplomático de carrera, etcétera, etcétera. No tiene la condición de caudillaje, de liderazgo en el momento determinado. Entonces, eso es perfectamente claro. De otra parte, no hay que olvidar que eso de un momento determinado decir que Edmundo González no es fácil, porque de todas maneras hay chavismo en Venezuela y un grupo grande de chavismo. Están las Fuerzas Armadas y está una acción en que posiblemente, si en un momento determinado los Estados Unidos diera un paso para proceder, digamos, a un derrocamiento o una salida del señor Maduro, podría armársele un lío muy complicado en Venezuela. No creo que los Estados Unidos estén interesados en meterse en un lío de esas características, porque la impresión que tengo es que eso podría generar incluso en un momento determinado una unión nacional de la oposición, obviamente, frente a una acción de los Estados Unidos en ese sentido. Entonces yo creo que ellos tienen que tener mucho cuidado, porque los venezolanos siempre tienen en la mano el patriotismo, Venezuela. Nosotros somos víctimas de eso, precisamente. Entonces, ellos manejan muy bien la cosa y creo que sería difícil. Gobierno nacional. Entre los habilitados están empresas como Con Victoria, apagamos el micrófono. Más información en CIAD y como un tribunal Victoria, si por favor pueden apagar el micrófono, es que no nos dejan oír. suspender provisionalmente su decisión de obligar Victoria, por favor, apagar el micrófono o retirarse de la reunión. a la empresa telefónica. Volvemos. Esto es derivado de un viejo pleito relacionado Cristina, con... ¿podemos hacer algo para...? Sí, Listo. ya. Sí, señor, ya la apagué. Si vuelve a sonar, la saco. Gracias, gracias. Bueno, entonces yo creo que, fíjense ustedes que Maduro también ha estado muy cauto con respecto a los Estados Unidos, muy cauto, que no sé qué, ha tenido, saben manejar las cosas en un momento determinado, y yo veo difícil que en un momento determinado, a pesar de que todo el mundo admira a Corina Machado, que todo el mundo sabe que hubo un fraude espantoso en Venezuela, a pesar de eso, yo creo que los Estados Unidos no se van a meter, como se dice vulgarmente, a hurgar el avispero en este momento con la situación que tiene.
Sí, y hay un tema entonces y eso va como una pregunta que parece que Hugo Caballero hacía después, y es, ¿tendrá alguna importancia Edmundo González para Trump? ¿Tú crees que va a ser en algo relevante? Es compleja esa, que lo No, sea, pues. ya, ya el mundo, los Estados Unidos, eh, pasaron esa prueba con el señor Guaidó. Entonces, que fue insignificante a la larga con todo el apoyo que le dieron los Estados Unidos, más apoyo imposible, todo, económico, político, de todos. Yo creo que con Edmundo González no van a cometer ese error. Lo puede decir el Congreso, la Cámara y el Senado, pero yo creo que el Ejecutivo no puede entrar a una cosa de esas porque se le pueden complicar las cosas. Pues muchas gracias, Julio. Acá nos quedan un par de preguntas. Fernando Salgado, que me disculpo que lo tuve que saltar, pero era como para mantener la unidad temática. Y él nos hace una pregunta que me parece interesante, porque ya dice, bueno, hablemos de los pronunciamientos que ha hecho Trump recientemente. ¿Qué debemos entender por ese tema de las deportaciones masivas? Es decir, ¿eso es algo que lo ves en el corto o mediano plazo posible, factible? ¿Es una medida que el presidente Trump debe ejecutar? ¿O cómo estás leyendo tú esos anuncios desde esa perspectiva? Nadie lo sabe. ¿Cómo va a ser las deportaciones masivas? Nadie lo sabe. Yo creo que ni los mismos Estados Unidos saben cómo va a ser la cosa. Entonces, eso va a ser sumamente complicado, porque no pueden de un momento para otro, por ejemplo, hay 200.000 colombianos ilegales en los Estados Unidos. 200.000. Entonces, ¿qué van a hacer para sacar 200.000 personas colombianos, solamente colombianos? Imagínense ustedes el resto de gente, los centroamericanos, etíopes, chinos, eso no va a ser fácil. Esa es una incógnita, no sé qué ir a hacer, posiblemente pensando, como es el señor Trump, le empiece a exigir a los estados, como lo ha hecho. Miren, señores mexicanos, si ustedes no trancan, fíjense cómo ha estado de cautelosa la presidenta de México. Dice, si usted no me para la migración para entrar a los Estados Unidos en la frontera, entonces empezamos a ponerle aranceles a los productos mexicanos. Y se acaba el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México hay que revisarlo en el año 2026. La vida de México es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Creo que el 78 o el 80% de las exportaciones de México van hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, los Estados, Trump sabe muy bien cómo son las cosas y le condiciona a cada uno de esos países. Un momentico, señores mexicanos, cuidado, cuidado, no me dejen entrar porque entonces les saco la cosa por otro lado. Así con los demás estados, es posible que empiece a tomar medidas de otro tipo para generarle la responsabilidad a los respectivos estados. Eso puede ser una medida. Y para la sacada de la gente de los Estados Unidos, pues nadie sabe cómo ir a hacer. Eso es una incógnita. Todo el mundo está a la expectativa a ver cómo va a ser. Los gobernadores de los estados limítrofes con México no saben cómo van a funcionar las cosas, etcétera. Entonces, vamos a ver. Ojalá podamos en una próxima reunión saber cómo ha iniciado y cuáles son las decisiones que toma sobre el partido. Ahí en ese aspecto de las deportaciones, creo que valdría la pena también ver cómo este tipo de anuncios se hicieron también al principio de la primera administración de Trump, o al menos se trató de hacer una especie de bloqueo y de hacer todo este refuerzo de la política migratoria, y al final el gobierno federal norteamericano o no tuvo las herramientas o no fue lo suficientemente efectivo para lograr una solución a este tema. ¿Qué crees tú que cambia entre ese gobierno y el de ahora? Es decir, que ese gobierno aprendió las lecciones y ahora este sabe que la única fórmula son esas deportaciones, porque sin duda alguna, a mí por lo menos me surge la pregunta, y es,
¿qué de lo que no pudieron hacer hace 4 años o hace 8 años cuando estaban llegando al poder sí van a poder hacer ahora? Sí, tú recuerdas, Rafael, que Trump empezó a construir el muro o a completar el muro, porque ya había un muro Sí, ya construido, había un había muro. segmentos, ya había a completar el muro en la frontera con México. Y se presentó un debate interno en los Estados Unidos, una cosa muy complicada. Creo que la diferencia ahora con la situación anterior es que ahora se empezó a sentir inseguridad en los Estados Unidos. La gente, el norteamericano, se empezó a sentir inseguro en sus propias ciudades. Se empezó a sentir amenazado en sus intereses. Entonces, yo creo que esa es la diferencia fundamental. Ahora el gobierno tiene mucho más respaldo para actuar en ese sentido que la situación anterior, que había consideraciones de derechos humanos, que no sé qué cosa. Ahora se ha empezado, se ha generado una situación, a mi juicio, en los Estados Unidos, en que habría un apoyo a medidas muy severas que él pudiera tomar en un momento determinado. Y creo que llegaste tú al punto al que quería ir, era el tema de seguridad nacional, y es hasta qué punto entonces este tema migratorio se va a mezclar con esa consideración norteamericana que siempre vemos en las películas y es la protección de la seguridad nacional por encima de esto. Y creo que ahí está tal vez el elemento central de las justificaciones que se van a usar en todo. Es decir, las Sin duda. justificaciones de seguridad nacional en el tema migratorio, en materia de comercio exterior, en materia de relacionamiento, en materia incluso de cambio climático. Es decir, alguien Así es, perfectamente podría decir, es contrario a los intereses de Estados Unidos y a la seguridad de los Estados Unidos impulsar una política de transición energética tan rápida como la que se pretendía en X o Y momento. Y creo que así esa es, va a ser Rafael. una narrativa constante en esto. David Vázquez nos preguntaba, volviendo al tema de seguridad nacional un poco, ya habíamos hablado de esto previamente, pero ¿qué va a pasar con Israel, Netanyahu y Hamas? Yo quisiera usar esa pregunta es para complementar un poco em, la lógica de, eh, tú ves a Israel jugando un liderazgo ahora preponderante en la región y cómo ves esos acercamientos que Israel estaba haciendo con Arabia Saudita. ¿Crees que eso se puede volver a presentar? Yo creo que uno de los esfuerzos que va a hacer el señor Trump es restablecer eso que en un momento determinado que se iba a realizar, pero que con todo este conflicto y con la guerra en Gaza, etcétera, se vino para abajo. Yo creo que eso lo va a hacer en un momento determinado. Eh, y yo creo que el señor Trump sabe muy bien que el asunto de Israel es clave para los Estados Unidos eh, y que es una llave de carácter fundamental para el Medio Oriente y para la seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que él va a hacer todos los esfuerzos para que Israel actúe, para que Israel haga la misma cosa que hizo con Hezbollah, lo termine de hacer con Hamas y que los haga con los yemenitas, etcétera. Yo creo que eso es lo que él va a hacer, eh, porque naturalmente no creo que esté muy interesado, como aquí se ha dicho reiteradamente, en que se vaya a hacer grandes despliegues o cosas parecidas en el Medio Oriente. Pues muy interesante, Julio. Y tal vez esto también toca una pregunta de Henry Blackburn, el tema de seguridad nacional y de migración, que creo que era clave, que ya lo hablamos, este tema de Israel. Em, yo quisiera, tal vez para cerrar un poco, pensar, y quisiera que tú te imagines, y quiero que consideres el siguiente hipotético. Imagínate que tú eres el canciller de Colombia hoy y tienes que lidiar con Estados Unidos en esta coyuntura, al margen de las consideraciones de que Gustavo Petro fuera o no el presidente, digamos, salgámonos de eso por un Sí, sí, segundo. sí. ¿Qué, cuál sería desde tu perspectiva
la forma de promover los intereses nacionales colombianos frente a un gobierno como el de Donald Trump y frente a una política exterior como la que estamos viendo en este momento? Posiblemente le diría esto. Si usted tiene preocupaciones con respecto a Colombia, por la cocaína, por la migración, por los grupos ilegales que se encuentran en Colombia, la proliferación de grupos, entonces los Estados Unidos tienen que dar un paso para ayudar a Colombia. Recuerden ustedes que durante la administración del presidente Virgilio Barco, hubo un momento en que el presidente Bush padre tomó la decisión de imponer aranceles a los productos colombianos, a las flores, al café, a las frutas, a todos los productos colombianos, y que le iba a imponer esas mismas obligaciones a Perú y a Bolivia, esos mismos aranceles. Se ideó, estuve presente en eso, por eso lo estoy contando, que se hiciera un llamamiento, no una invitación oficial, sino un llamamiento casi por internet, digamos, no había internet, pero por internet, al presidente de los Estados Unidos, decía, venga y habla con los países afectados. Y resulta que Bush 48 horas después, dijo públicamente que venía y estuvo en Cartagena. Y en Cartagena se le explicó a Bush, mire, si usted va a adoptar medidas contra Colombia, contra Bolivia y contra Perú, el caso más complicado es Colombia, ¿qué va a pasar? Que los agricultores, que los industriales y demás, que mandan sus productos a los Estados Unidos, no van a poder exportar los productos, entonces se van a tener que dedicar a la coca también. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que eso es un error. Es exactamente lo contrario. El señor Bush tomó la decisión en el avión de regreso de Cartagena a Washington de establecer el sistema, sistema general Preferencias arancelarias. de preferencias arancelarias que estuvo vigente prácticamente hasta el año 2016, con modificaciones, etc. Entonces, yo creo que en un momento determinado, Colombia podría decir, mire, vamos a ver punto por punto, nosotros estamos luchando, necesitamos una serie de acciones, dedíquense a una cosa, a la otra, para ayudar en ese sentido, que es invertir en su propia seguridad. Interesante. ¿Y tú ves que entonces se podría hacer un eje para buscar esa renegociación de los tratados de libre comercio que está pretendiendo el gobierno Petro? Yo lo veo difícil, porque con la posición de Trump es muy difícil que eso se pueda reactivar en un momento determinado. Pero en fin, a menos que haya algo que vaya directamente en beneficio, como tú lo has señalado, de la seguridad de los Estados Unidos. Ya. Ese va a ser el eje, creo yo, y lo que Ese vamos va a a ser estar el eje, viendo sin duda. bastante tiempo por por los próximos años. Los Bueno, Estados Unidos primero, no se te Estados olvide. Unidos primero y la seguridad nacional primero, sí, señor. Pero bueno, yo no tengo más preguntas, no sé si alguien tenga más, ya estamos creo que a punto de terminar. Entonces, Jorge, no sé si usted quisiera dar unas palabras de conclusión. Sí, Simplemente yo quisiera agradecerle a, al coronel Londoño Paredes por un excelente conversatorio, muy a gusto, la verdad. Muchas gracias a todos por las preguntas, por las intervenciones. Creo que aquí hay varios que se gradúan de internacionalistas. Yo creo que pueden perfectamente estar dando unas opiniones muy bien argumentadas y muy bien sustentadas. Pero obviamente con el decano está acá presente, de verdad mi agradecimiento y mi aprecio por este espacio, Julio. Gracias a ti, Rafael. Una cosa excelente tenerte a ti de compañero en esto. No, el Extraordinario. privilegio es mío. Muchas gracias. bueno, yo antes de terminar este excelente conversatorio, quiero hacer unos comentarios sobre nuestras reuniones. Cristina,
Hoy estábamos en la reunión número 239 y la del martes entrante va a ser la 240, con la que terminamos el año. Con esa reunión, en el año 2024 hicimos 50 reuniones. Solamente no hicimos la última semana de el 2023, la primera, disculpe, las dos primeras de enero y Semana Santa. De resto hicimos todas las semanas una reunión por las cuales estamos en la 50 reuniones del año y vamos a hacer la próxima, la 240. Este año pues, hicimos la número 200, si no estoy mal fue en marzo, que fue presencial, con el mago Rafán, que es muy buena y la hicimos en Sesimín. Todo este comentario viene a que el martes 17, o sea, de mañana en 8 días, vamos a hacer nuestra reunión presencial en Sesimín con una novena de Navidad donde tenemos de invitado especial el grupo musical Cienfuegos. Ustedes pueden ver la foto. 6 personas jóvenes, espectacular. La directora es la hija de nuestro compañero de grupo, Henry Pava, que es el director de una de las agrupaciones musicales más importantes en Colombia, que tiene base o sede aquí en Bogotá, que se llama Grupo o la Orquesta Macoré, que es espectacular. Él nos cede toda la parte logística de todo lo que necesita de baffles, cables, micrófonos, todo. Y este grupo musical, Cienfuegos, va a estar con nosotros, como dice ahí, en una novena de Navidad, y es tiempo de dar gracias y compartir. Por ello, estas actividades, todo lo que va a ser de la cena navideña con tamal, natilla, buñuelos y vinito, lo da Sesimín. Yo lo único que ustedes pueden leer ahí es que estoy pidiendo una donación de 50.000 pesos por persona que queremos, a nombre de nuestro grupo de interés cultural, entregarlo a una causa social. El martes les diré a quién. Entonces, todos invitados en Sesimín, va a ser en el 4º piso. Lo único que quiero, pues precisamente para organizar toda la logística de comida, de sillas, de todo, es que pues a partir de mañana se inscriban, pueden ir con la esposa, la pareja, como quieran, y la idea es departir los que más podamos y, como me decía alguien, conocernos todos, porque hay muchas personas que han entrado y por el nombre, cuando escribimos en el chat, pero no se conocen o no nos conocemos personalmente. Entonces quería robarme estos minutos para decirles que todos están invitados y va a ser de mañana en 8 días, el martes de 17 de diciembre a las 6 de la tarde en el 4º piso. Ustedes saben que allá hay parqueadero gratuito. La idea es que estemos cómodos y hagamos esta nuestra última reunión del año presencialmente. Entonces, pues, muchas gracias, Cristina, por todo el apoyo que tú nos has dado en la parte logística para poder continuar con estas reuniones. Y el 11 de marzo del 2025 estaremos haciendo la reunión número 250
presencial en Sesimín. Julio y Rafa, no me queda más que agradecerles esta disponibilidad de tiempo, 2 horas para unas personas tan ocupadas como ustedes, el profesor Julio Londoño, tiempo que le dedica a sus cátedras en la Universidad del Rosario, y Rafa, porque así le digo con cariño, porque Rafa es hijo de un hermano mío, compañero de colegio de Bucaramanga, que le decimos Chelín Rincón, y a Rafa lo vi nacer. Rafa, tuvimos en el bautizo y de ahí para adelante muchas cosas. Entonces, verlo hoy en día, el conocimiento que tiene, la forma de hablar, de expresarse, con esa sencillez, pero conocimiento, Rafa, me enorgullece, ¿verdad? Y por eso lo único que puedo decir es gracias por esa disponibilidad que siempre tienes de acompañar a mi amigo Julio, a quien conocí exactamente hace 32 años en Washington, cuando era el representante de Colombia en la Organización de los Estados Americanos, y mi hermano José Luis era, si no estoy mal, y me corrige si utilizo mal el término, el ministro plenipotenciario de Colombia en la OEA, y un día me dijo, yo fui a Washington a visitarlo y me dijo, quiero que conozca a mi jefe, mi profesor, mi amigo, en la oficina de la OEA, y allá fuimos, Julio, y hasta hoy 32 años, y verdad, lo único que puedo decirte es, conocí un gran hombre, un gran ser humano, como todos ustedes han visto y han oído, la disponibilidad y el conocimiento de estos temas en Colombia. Yo pienso, y no me equivoco, que es la persona que tiene más conocimiento en esto. Y ya, Julio, muchas personas me han escrito que quieren que les envíe mañana aquí, de los que estuvieron, pero quieren la conferencia grabada, como queda a las 9, 10 de la mañana, yo la tengo, para volverla a oír o enviársela a muchas personas, amigos o familia de ellos. Entonces, eso era lo que quería comentar antes de dar por terminado este excelente conversatorio, siendo las 7:55. Y Julio, como es nuestra costumbre, además de todo lo que nos ha dicho, ¿qué último mensaje nos deja de Trump ante el mundo? Que Trump tiene al mundo en jaque, porque todo el mundo está esperando a ver qué hace. Nunca se había presentado una situación parecida. Completamente de acuerdo. Y Rafa, ¿tú qué dices? Primero, muchas gracias por esas palabras, Jorge. Un placer estar acá y compartir con ustedes y particularmente con Julio. Yo lo que digo es que tenemos todos que tener, hace unas semanas hablamos en este foro de la importancia de tener unas actitudes que defiendan las instituciones y las democracias y las reglas de juego. Y yo creo que tenemos que tener presente que sí, Trump puede tener en jaque a muchas personas y muchas cosas del mundo, pero también tenemos unas instituciones que tenemos que buscar preservar, proteger y modernizar. Entonces, mi mensaje para todos es el de nada, esto sigue y toca seguir, es decir, el mundo no se acaba porque llegue Trump o porque se vaya Trump, esto sigue y bueno, ese es el mensaje. Termino diciéndoles a todos unas muy felices fiestas, un muy próspero 2025 y nos estaremos viendo. Gracias. Esperemos al primer trimestre de Trump como presidente y hacemos otra reunión para Claro que sí. analizar, porque para mí es muy, muy importante en esos años de gobierno, cuál va a ser la posición que va a tomar en esos 3 primeros meses. Entonces, Julio, ya lo estaré molestando por allá para marzo, Ahí abril. con Rafael nos unimos y también quiero agradecerte las palabras, la generosidad de tus palabras
y agradecerles a todos su presencia y a Rafael, que trabajamos en equipo en este sentido. Un placer, Julio. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Y bueno, el martes 17 quiero que nos veamos presencialmente. Va a ser una velada espectacular con ese grupo musical. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Descansen. Gracias. Gracias, hasta Bueno, luego. Muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias, Buenas noches. Feliz Henry. noche para todos. Gracias, Feliz Héctor noche, Horacio. Cris, muchas gracias. Gracias. Buenas Hasta noches luego. para todos. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. Todos.